Muy buenas. Esta es la segunda práctica de una serie de 3 en la que abordamos los pasos principales del cálculo de una nave industrial con los programas de CIPE. En la primera práctica lo que hicimos fue crear los pórticos de la estructura principal con el programa generador de pórticos. A ese mismo programa le dimos las indicaciones necesarias para que nos calculase y crease las cargas de las hipótesis de viento, nieve, sobrecarga de uso y peso propio sobre la cubierta. Luego hicimos el dimensionamiento y comprobación de las correas. El paso final de la primera práctica fue la exportación de los pórticos con las cargas al programa principal de cálculo, el CIPE 3D. Desde este punto comenzaremos. Si abrimos el CIPE 3D con versiones antiguas, el programa nos mostrará directamente las últimas obras con las que trabajamos. Si no vemos la obra que nos concierne, deberemos buscarla en gestión de archivos. Escogemos la nave en Mieres que estábamos construyendo y veremos la pantalla principal con la estructura en una perspectiva isométrica. Podemos girar la vista con las barras deslizantes superior y lateral. También podemos utilizar la rueda del ratón para acercar y alejar la vista, y si presionamos sobre dicha rueda podemos mover la vista. En el botón de proyección de la esquina superior izquierda podemos escoger otras representaciones de la estructura. El CIPE 3D permite importar plantillas en DXF o DWG para que sirvan como base para estructuras, aunque lo habitual es dibujar directamente la estructura acotándola. También tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de crear la estructura ajustándola a líneas de referencia o puntos existentes. Para ello está la opción de referencia a objetos, que es similar a la que existe en AutoCAD. En una obra como esta, ya tenemos los pórticos creados, pero deberemos añadir muchas barras más. Tendremos que añadir los pilarillos de los pórticos finales, barras de arriostramiento longitudinal, cruces de San Andrés, las vigas y pilares del altillo que vamos a crear y las barras de dintel y jambas de los portones. Antes de crear las barras adicionales vamos a crear nuevas vistas planas para trabajar sobre ellas. En estructuras sencillas puede utilizarse la vista tridimensional directamente, pero en obras con un gran número de nudos y barras veremos que las abundantes líneas de referencia que aparecen en la vista 3D pueden hacer que nos equivoquemos. Para crear vistas planas que nos faciliten la labor comenzaremos por las vistas del pórtico frontal, iremos a ventana, abrir nueva. Entre las opciones, escogemos abrir un plano ortogonal a uno de los ejes coordenados. Para crear el plano seleccionamos dos líneas de referencia ortogonales que estén contenidas en él. Después, le ponemos el nombre a la ventana. Por ejemplo, pórtico frontal. Para crear la ventana del siguiente pórtico volvemos a la vista 3D y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con el resto de los planos de los pórticos y con los laterales y la alineación central de pilares.
Para crear planos de trabajo en las vertientes de la cubierta debemos volver a ventana, abrir nueva. En este caso, escogeremos vista 2D de un plano. Luego podemos escoger 3 nudos o puntos de intersección de líneas de referencia que me definan un plano. En este caso tomaremos 3 que definan una vertiente del tejado. Luego le damos nombre al plano. Haremos lo mismo con el resto de los planos de cubierta, incluido el tejadillo de la nave adosada. Ahora podemos comenzar a añadir las barras adicionales de nuestra estructura en cada uno de los planos correspondientes. En el pórtico frontal añadimos los que se denominan pilarillos hastiales. Se trata de barras verticales que van desde la cimentación hasta el pórtico frontal y reciben la carga de viento frontal del cerramiento para transmitirla a dicho pórtico. En este ejemplo colocaremos pilarillos a 4 metros de los pilares principales. Para ello, vamos a barra nueva y marcamos el nudo de la base acotando su posición directamente. En este punto podemos escoger el perfil. Pero en este ejemplo lo haremos posteriormente para todas las barras. Luego, pinchamos en la intersección de la línea de referencia vertical con el pórtico para hacer el nudo superior del pilarillo. Para terminar de crear barras le damos al botón derecho del ratón. El CIPE suele dar uso a este botón para confirmar comandos o terminarlos. Para crear las barras también podemos situar primero uno de los nudos mediante la acotación directa y luego crear una barra que parta de ese nudo. Si se quiere mover el nudo podemos ir al botón de acotación o plano, cotas. Después de los pilarillos hastiales creamos la barra que servirá de dintel al portón, situado en nuestro ejemplo a una altura de 6 metros y entre los 2 pilarillos. Luego, paralelos a los pilarillos y a una distancia de 1,5 metros, situaremos las jambas de la puerta, para dejar así un ancho de portón de 4 metros. Esta estructura correspondiente al contorno de la puerta solo suele incluirse en el cálculo si se trata de un portón grande, como es el caso del ejemplo. Para añadir los pilarillos hastiales y las barras de contorno de la puerta del pórtico final vamos a la ventana 2D correspondiente. Las propias líneas de referencia creadas automáticamente al introducir barras en el plano frontal nos guiarán para la estructura del plano final, al ser esta igual. Una vez terminado el trabajo de creación de barras en los planos finales podemos pasar a crear las barras del altillo de la nave. En este ejemplo crearemos un altillo con una altura de 3,5 metros de alto, 4 metros de ancho y 25 metros de largo desde el pórtico final. Estará situado en el lateral izquierdo. En este caso usaremos directamente la vista tridimensional y podemos aprovechar la alineación de los pilarillos hastiales, que ya está a 4 metros del pilar del pórtico.
Añadimos vigas longitudinales, vigas transversales y pilares. Las naves industriales suelen tener barras de atado longitudinal a la altura de los aleros. Hacen que los pórticos trabajen conjuntamente frente a las cargas en esa dirección, aunque en algunos casos se considera que las correas pueden cumplir también esa función. Nosotros haremos 4 filas de barras, 3 en los aleros y 1 en la limaolla entre las dos naves. El siguiente paso puede ser la creación del sistema de arriostramiento mediante cruces de San Andrés. Estos sistemas, cuando se disponen en naves industriales, también se denominan vigas contraviento porque están destinados a soportar el viento frontal y trasero cuando incide sobre esos pórticos. Las vigas contraviento se ejecutan situando un sistema de recuadros arriostrados con tirantes en X entre los pórticos extremos y los penúltimos. Para hacer los recuadros arriostrados y que la viga contraviento trabaje como celosía, necesitaremos formar recuadros con algunas barras en la dirección longitudinal. Las colocaremos partiendo de la cabeza de los pilarillos hastiales. Una vez creados los recuadros, podemos crear las cruces de San Andrés. Irán situadas entre los pórticos últimos y penúltimos. Deberemos asegurarnos de que no se crean nudos en los puntos de cruce de las barras, que luego definiremos como tirantes. Si se creasen es porque está marcada la opción barra generar nudos en puntos de corte. Si es así, podemos deshacer en el botón correspondiente y rehacer con ella marcada. Ahora ya tenemos todas las barras adicionales incluidas en el modelo.